Juan 8, 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La esclavitud, mis hermanos, es la pérdida de la libertad. El que es esclavo no tiene más voluntad que la de su dueño. No tiene horarios, no tiene paga por sus servicios. En la mano de su amo están su tiempo y sus talentos. El Señor Jesucristo, dirigiéndose a los judíos que habían creído en Él, les dijo lo siguiente. Lo veremos en partes. Primero les dijo que si permanecían en su palabra. Hermanos, hermanas, la permanencia en su palabra es una señal de obediencia a quien es nuestro dueño y Salvador. También el Señor Jesús dijo a aquellos que habían creído en Él. Les dijo, serían verdaderamente sus discípulos. Al ser obedientes, estamos testificando que somos sus discípulos. Un discípulo verdadero no se atreve a desobedecer a su maestro. El Señor Jesús les dijo también que conocerían la verdad. La verdad es la persona de Jesucristo. Él es la verdad que necesitamos creer. Él es a quien debemos recibir. Nadie hay que se le pueda comparar. ¿Quién como el Señor? Les dijo también que la verdad los haría ser libres. Sin Jesucristo somos esclavos del pecado. Él vino para darnos esa preciosa libertad, la libertad del pecado y la condenación eterna. Los que habían creído en Él le cuestionaron. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La respuesta del Señor fue muy cierta, sigue siendo cierta. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. No importaba que fueran linaje de Abraham. Ellos compartían el mismo problema que todos los seres humanos tenemos. Somos esclavos del pecado. Es por eso que ellos también, al igual que nosotros, necesitaban ser libertados por el Hijo. La sentencia bíblica es, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos. Así que no hay diferencia.
seas de la raza que seas, vengas de donde vengas, tú y yo tenemos el mismo problema. Si el Hijo no nos ha libertado, seguimos siendo esclavos del pecado. Aquellos que cuestionaron al Señor realmente se estaban haciendo a un lado de esto que hemos dicho. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Pasar de ser esclavo del pecado a ser hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús es una experiencia única que nos garantiza libertad y permanencia en Dios. Llegamos a ser sus hijos con derecho a estar en su casa para siempre. Es por medio del Hijo que llegamos a ser verdaderamente libres. Una anécdota personal es que cuando yo era niño, generalmente yo iba a la escuela muy temprano sin desayunar y pasaba por un compañerito. Ya de camino generalmente él me preguntaba, ¿desayunaste tú antes de venirnos para la escuela? Y yo le decía, no desayuné. Y él decía, pues a mí a fuerzas me hacen que coma y mira, pues aquí vengo ya desayunado. Y cómo deseaba yo que ese día llegara, el día en que yo fuera bien desayunado a la escuela. Bueno, ese día llegó. Un día el muchacho me dijo, pasa. Y ya dentro de su casa su mamá me sentó a la mesa y me sirvió avena, huevito, panecito. Así que llegué a la escuela bien contento de haber desayunado. La pregunta es, ¿cómo entré a esa casa y cómo disfruté lo que allí me dieron? Pues fue por medio del Hijo. Sin ese Hijo yo no hubiera podido entrar y disfrutar lo que esa mañana disfruté. Entonces, pasar de ser esclavo del pecado a ser hijo de Dios es una experiencia que garantiza que voy a disfrutar de todo aquello que el Padre tiene reservado para mí. Así que entonces, ahora tenemos que pensar seriamente si soy o no soy un libertado del Señor. Aquellos que cuestionaron al Señor recibieron una terrible verdad. Aunque eran descendientes de Abraham, tenían en su corazón el deseo de matarlo. Ellos eran esclavos de ese pecado, porque la palabra del Señor no tuvo cabida en sus corazones. Es así que si no hay sometimiento al Señor, se sigue siendo esclavo del pecado. El testimonio de nuestro Señor es cierto. Él habló lo que vio cerca del Padre. En cambio, los que procuraban matarlo estaban haciendo lo mismo que su Padre. Escuchen eso, qué cosa tan terrible. El Señor Jesús les dijo lo siguiente: vosotros de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Finalmente, la conclusión del Señor en este asunto fue:
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Terrible, porque no sois de Dios. Bendito sea Dios, que su palabra halló cabida en nuestros corazones. Somos libres por la obra del Hijo, y se rompió la cadena que nos mantenía esclavizados al pecado. Ahora somos libertos del Señor. Bendito sea Él. Dios te bendiga.